ve al actor, actriz o a quien sea en pantalla, respetar labiales y la forma de fruncir la boca o lo que sea. La adaptación musical es intentar acercarse tangencialmente lo máximo al original en unas canciones. Muy bien. ¿Y qué cualidades consideras que son necesarias para desempeñar este trabajo? Bueno, pues una cosa perdón, que me preguntan mucho es si hay que saber música y tal. Vamos a ver, no hace falta saber solfeo ni música. Ayudará en su momento, pero no es imprescindible. Hay que tener un buen sentido del ritmo y luego digamos que cierta observación de lo que estás haciendo en cuanto a imagen. Tú, por ejemplo, puedes adaptar canciones que estén en off mientras se desarrolla una acción y esas son relativamente fáciles. Tú respetas las notas, respetas las rimas y demás y te vale, pero si se ven bocas, ahí tienes una complejidad añadida y ya digo, yo pondría sentido del ritmo, capacidad de observación y nada, o sea, darle muchas vueltas porque al final ya os digo que nunca consigues la perfección. Intentar acercarte lo más posible a ello. Efectivamente, es una tarea difícil en la que siempre hay que sacrificar algo. Vamos a hablar ahora de un trabajo que hiciste que creemos que el resultado final fue muy bueno, que es la versión que se dobló aquí en España de La Cenicienta. ¿Qué nos puedes contar de tu trabajo, de tu trabajo con esta película? Bueno, pues fue un auténtico reto porque existía ya un doblaje y una adaptación de canciones previa en una versión que hicieron creo en México y de lo que se trataba era de hacer algo diferente por una cuestión de derechos de autor. Entonces, al plantarme ante este reto, digamos, de rehacer canciones, y en este caso también fue la traducción de diálogos, pero suponía como una responsabilidad que casi al principio me tenía atenazado y miraba luego la original, o sea, adaptaba una canción y luego miraba la original para cerciorarme de que no coincidían demasiadas cosas, o sea, que no se parecía tanto, pero no lo hacía al revés, porque si no me iba a haber influido por lo que acababa de escuchar. Y la verdad fue un trabajo de los que más orgulloso me siento. Vamos ahora a ver un pequeño fragmento de una de tus letras, manuscrita por ti. Puede ser un buen motivo quizá para que nos cuentes cómo desempeñas esta labor tan artesanal. Pues fijaos, los asistentes y tú, Nico, yo me pongo la letra literal en este caso me sirve para ver las sílabas que tiene. A la derecha de cada línea veréis una pauta rítmica, es una forma que tengo yo de trabajar y es la que más o menos cuento a la gente cuando intento explicarles un poco las técnicas de esto. Fijaos que si os fijáis, yo que sé, la línea de debajo de whatever you wish for you keep, ahí he tachado. Tengo tachones por todas partes. Tengo a la derecha alguna anotación o alguna, soñando, se quedan. Bueno, es un trabajo que de repente te encuentras con que tienes que volver atrás para encontrar una rima mejor. Es un trabajo de chino, básicamente. Fijaos que esto, después de todas estas anotaciones y todo eso, cuando lo busqué,
me he dado cuenta de que al final, al pasarlo, digamos, a ordenador para, para enviar el trabajo presentado bien, resulta que lo que se ve aquí a lápiz, incluso hice retoques. O sea, no es exactamente lo que hay enfrente la versión final. Pero vamos, que si os dais cuenta, o sea, puede rellenar un papel de tachones y de anotaciones. Sí, de hecho, me parece que hay algún verso, encuentras la felicidad que luego fue tu vida cambia de color, creo recordar. Exacto, porque no me acuerdo por qué lo haría en ese momento, pero a lo mejor era por variar el tipo de rimas por ejemplo, mira, por ejemplo, smiling through. Ahí probablemente se viera a la protagonista cerrando un poco la boca. Entonces Claro. ya no me valía felicidad. Tenía que poner algo color, en concreto fue color, porque se hace una O, se redondean los labios. Claro. Pero Vamos a... claro, una vez que, o sea, lo vas viendo, desarrollé posteriormente una técnica dentro de las líneas pautadas de ritmo, estas que veis, las horizontales y las inclinadas. Desarrollé una técnica para no andar tan confuso. Yo al final en la línea última horizontal de through le habría puesto una O. Y entonces no tengo que... iría directamente al meollo. Claro. De hecho, si recuerdo bien, la versión final fue Tu vida cambia de color, que rimaba con el verso final en el que pusiste podrás encontrar el amor. Podrás encontrar el amor, efectivamente. Claro, Y el efectivamente. true rima con el true. Sí, exacto. Exacto, así es. Efectivamente. Además está lo que es la sincronía labial era algo que cuidaba mucho. Esta película me parece que la dirigió Santi Aguirre, ¿no? Creo recordar. La dirigió Santi Aguirre y yo ya había hecho con Disney algún proyecto previo. Por ejemplo, las canciones de Goofy e Hijo. Y a raíz de eso, pues ahí, mira, ahí la tenemos. Y pues era una película que tenía varias canciones. Es más, fíjate, no lo recordaba, pero luego mirándolo bien, yo no traduje esa película. Yo solo hice las canciones. Y en algún caso tuve que sugerir al director que cambiase algunas frases de la misma traducción para que luego la canción tuviera más sentido. Y nada, este fue, digamos, mi primer trabajo de letras para Disney. Y que luego Santi Aguirre confió en mí y me dio La Cenicienta, que fue un proyecto, francamente, que me llenó de entusiasmo, ¿no? Claro, para los que nos estáis escuchando, Santi Aguirre fue durante muchos años director musical de muchísimos proyectos para Disney, películas, series, pero aparte fue el supervisor, que es una figura que no suele coincidir. El supervisor suele formar un equipo, ¿no?, en el que se encuentran el director de doblaje, el director musical, pero no suele coincidir que el supervisor y el director musical sean la misma figura, ¿verdad? Efectivamente. Es que hay, por diversas cuestiones, en muchos casos tiene que ver con el ego de la gente y tal, se producen falta de coordinación entre, digamos, el traductor, el adaptador, el director y, bueno, el supervisor depende. Es la persona que debería aglutinar, pero ya te digo que los mejores resultados en estos casos se producen cuando hay un diálogo fluido entre todos ellos, entre todos estos actores de una película. Claro, y eso, una pregunta que les puede interesar a los que nos sigan, que son traductores. ¿Eso es algo que suele darse en el día a día, en proyectos estándar? Por desgracia, es muy excepcional. Porque, vamos a ver, yo cuando empecé con las traducciones,
vamos a ver, el traductor es un tipo solitario que está en casa y que le piden que manden las cosas ahora por email. En su momento era conectándote con un módem, eso ya posterior, o anteriormente imprimiéndolo. Entonces, no llegas a establecer contacto ni con el director ni con nadie. Yo desde el principio intenté conocer a la gente y luego de las películas que algunas con más éxito como éxito de taquilla, otras con menos, pero de los grandes directores con los que he trabajado, por ejemplo, está Eduardo Gutiérrez, que era una persona asequible con la cual podías intercambiar. Mira, ahí lo tenemos, que es el que está al lado de la chica con el micrófono, que es una traductora. O sea, el flujo de información entre es un genio. Y yo era continuo. Y eso no es lo habitual. Esto que estamos comentando nos sirve para pasar a hablar de otro proyecto. Luego volveremos sobre las canciones, pero tú has traducido muchísimos diálogos para películas y en la fase de creación de un guión para doblaje, como bien sabréis muchos, hay dos partes. Está la primera fase de traducción y luego la fase de ajuste, que suele desempeñarla el director de doblaje, o suele ser otra persona, ¿no? Por otras anécdotas que nos has comentado, sí nos suena que con Eduardo Gutiérrez, que es uno de los directores que está presentes en la mesa redonda de la foto y director de doblaje de muchísimas películas, tanto de Disney como ha dirigido la saga de Harry Potter, con él sí tenías una relación bastante estrecha a la hora de colaborar con él como traductor, ¿verdad? Mira, acabamos siendo amigos, verdaderos amigos, pero al principio, vamos a ver, digamos que el traductor es la gacelilla de toda esta pirámide trófica. O sea, digamos, es el menos visible. Con Eduardo he tenido contactos o sea, digamos, recuerdo, mira, si tenéis en la zona de la foto de la izquierda, eso pertenece al Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Esa película era el texto literal de Shakespeare. Resulta que había que doblarla al español. Me diréis que ya había versiones hechas, digamos, en libro. El problema es que en las versiones en libro no se ven las imágenes. Y aquí había que no solo adaptarlo, que todo va en rima, sino que además se tuviera que adaptar a las bocas y a las labiales y todo. Recuerdo esto como estar en un contacto telefónico permanente uno con el otro. Llamarle yo, oye Eduardo, mira, tío, esto entra así, ¿te parece tal? O él me llamaba, oye, ¿qué te parece esto? Variábamos incluso entre la rima sonante y la consonante bueno, esto fue un trabajo muy difícil, pero que creo que con otro director no lo habría podido hacer. O sea, no se habría podido hacer igual. Así de importante es digamos, la conjunción de director y traductor. Efectivamente, y ese tipo de relación, claro, obviamente se vería reflejada en el resultado final, claro. Totalmente. Me imagino que también se traduce en un tiempo mayor para entregar ese trabajo, ¿no? Vamos a ver, eso se puede hacer en películas, digamos, lo que antes llamaban de 35, las que van al cine. Porque normalmente te dan mucho más margen de entrega. O sea, a mí me han llegado a dar de estas de películas de cuando empezaba Antena 3 y empezaba todo esto de los canales,
me han llegado a dar películas, telefilmes de esos que ponen por las tardes, entregármelo un viernes por la tarde a última hora, de modo que tuviera que estar entregado el lunes por la mañana, el lunes siguiente por la mañana, que ya estaban convocados los actores. Ahí no había manera ni de ponerse en contacto con el director ni nada. Ahí ibas traduciendo a saco e intentando adaptar de la mejor forma posible. Claro. Lo cierto, perdona que añado, una cosa que a lo mejor querías abordar más tarde, y perdona si a lo mejor me estoy adelantando, pero traducir, o sea, a mí me daban ese tipo de encargos porque muy desde el principio me interesó mucho la parte de ajuste. Entonces, no era solo traducir. A lo mejor traducir, tú te das cuenta de que tú no puedes poner una frase muy larga. El inglés suele ser más corto que el español, la verdad. Entonces, tú no puedes poner a lo mejor traducciones directamente, porque es que en español quedaría larguísimo y no entraría. Entonces, toda esta parte de irlo ajustando en lo posible, más luego algunas por interés o por curiosidad, de irte enterando de que las labiales son como unos puntos fundamentales cuando se pronuncia una M o una P en el original o algo así, que eso tiene que ser anclajes para tu traducción. Eso les gustaba mucho a los ajustadores o a los directores porque le dabas el 90% del trabajo hecho. Y ellos luego ponían su parte más artística o su parte de saber, porque son actores de doblaje todos, y ellos saben lo que pueden meter en una frase o lo que no, hablando más deprisa, más despacio. Claro, tu caso es muy particular porque siendo traductor no hacías el ajuste, que es algo que no suele hacer el traductor, pero sí hacías en muchas ocasiones la adaptación de canciones. Bueno, la adaptación. Cada vez que, si tenía que, dentro de una película o dentro de cualquier, yo qué sé, un programa de televisión o lo que fuera, si tenía que adaptar las canciones, eso sí lo hacía yo. Y ahí no te supervisa el director o el ajustador, porque eso ya tiene que llegar ajustado. Ahí trabajas sin red. ¿Le puede gustar más o menos? ¿O te puede decir, esto no podría cambiarlo? No lo suelen hacer, digamos, el responsable, el director musical, el que luego va a llevar a los cantantes a que canten esa canción. Porque de repente digan, oye, esto, aquí se produce una sinalefa que le cuesta más al cantante. Eso ya con el tiempo lo vas aprendiendo, pero cuando adaptas al 100%. Nadie te corrige ni nadie te toca una coma. Vamos a volver un poquito sobre la adaptación de canciones. Habíamos estado hablando sobre Buffy e Hijo, que contabas que era tu primer proyecto como adaptador musical. Bueno, ¿no? Como adaptador musical para Disney. Yo había empezado de forma muy casual en unos estudios que se llaman Technician sobre una película de animación que a mí me dieron para traducir. Bueno, una película que ni siquiera sé si la pusieron en la tele, no lo sé. Y había canciones. Entonces se me ocurrió, como se me dio bien la traducción y lo hice en poco tiempo, había 2 canciones. Y se me ocurrió, en vez de traducirle las letras tal cual de las canciones, pues se me ocurrió dárselas adaptadas. O sea, digo, bueno, esto rima aquí, rima allá, no sé qué, tal. Y un director musical, un tal Carlos Visielo, se lo dijo al estudio y dice, pero si esto está adaptado, y tal. Y bueno, a partir de ahí me dieron más trabajos de adaptación de canciones o cancioncillas y luego, pues, para otras películas también adapté
pero el primer trabajo con Disney fue este, el de Goofy e Hijo. Y una de las canciones la tenemos ahí. Eso es tu manuscrito también. ¿Recuerdas alguna anécdota de esta película? Pues mira, de esta, esta simplemente la tengo cariño especial simplemente por eso, porque fue la primera así como importante. Ahí conocí a Santi Aguirre, que era, bueno, es que pues cuando éramos pequeños era un cantante de La Pequeña Compañía, por ejemplo, y tal, y bueno, pues, y esto de que Disney, digamos, de repente confiase en ti, y pues, chico, me dio como mucha alegría. O sea, no tiene anécdotas muy más allá bueno, de que era el primer trabajo para Disney. Vamos a ir repasando algunos otros trabajos tuyos como adaptador de canciones. Si no estamos confundidos, que no, también has adaptado canciones para Los Simpson. Sí. Algunas de capitulitos sueltos y otras de especiales. Había especiales de Navidad, he traducido varias de Los Simpson. Y esto, la verdad, era... Normalmente había que cuidar mucho la parte del humor, el humor. Por ejemplo, aquí habla de un borracho, a booze hound, y me venía, digo, a ver, ¿cómo pongo aquí? O sea, tal. Pero si pongo borracho, pierde la gracia, digamos, que tiene lo del booze hound, que literalmente es un cazador de bebida, bueno, de bebida. Vida Pero de alcohólica. bebida, sí, exacto. Y se me ocurrió la palabra meterle un kurda, el kurda. Entonces, esto había, te divertías traduciendo, tenías que darle vueltas a la cabeza, pero tenías que cuidar un poco el humor original digamos, que conlleva algo de Los Simpsons. Claro. ¿Es muy habitual que en este tipo de series se doblen las canciones? Pues mira, en aquella época había, francamente, según la prisa que llevase el estudio y según lo que se quisieran gastar recuerdo que esto era un especial, que había por lo menos 6 canciones. Claro, eso, ahí echaron el resto. En otras simplemente lo subtitulaban. Claro. Sí, dependerá efectivamente de muchos factores, tiempo, presupuesto. Sí, porque así es. Vamos a volver ahora sobre otro tipo de proyectos en los que has traducido los diálogos. Hemos seleccionado un par de proyectos que consideramos que son relevantes y en los que también compartiste trabajo con Eduardo Gutiérrez, al que ya hemos nombrado. Uno de ellos fue Armageddon o Armagedón o... ¿Qué nos puedes decir sobre el título de la película? Bueno, verás, esto tiene su anécdota porque, vamos a ver, fue una película muy larga, era una película larga, le pasa como a otra que a lo mejor tratamos después, pero a la hora de ella titularla, pues vamos a verla. Empezaron los de Disney en ese momento, no, pues buscarle Armageddon y tal, y no sé qué. A mí me tenía un poco indignado, digo, pero sí, vamos a ver, si existe la palabra Armagedón y es la misma. Bueno, pues ahí horas discutiendo, por supuesto al final hicieron lo que les dio la gana, claro, para eso eran los dueños. Pero nada, esta película, junto con otra que supongo que tocaremos después, en aquella época había un miedo atroz al pirateo. Entonces, por ejemplo, había películas que te las daban en cinta de vídeo y sobre todo los de Disney lo que hacían era cada cinta de vídeo iba con unos códigos diferentes por si se filtraba la copia esa, se supiera de quién había partido. Pero en otras que eran unas grandes producciones como esta que tenemos delante,
para evitar problemas, normalmente incluso la traducías en una moviola. Y estabas ahí encerradito en una habitación medio oscura y esta era una de esas que se remató en moviola. Y tiene la anécdota de que hay un momento en que cantan una canción de John Denver, los actores, y había que estar ahí, digamos, corrigiendo un poco el inglés, porque la cantan en versión original, o sea, en inglés, y había que estar entre la moviola y la sala un poquito, esto mejor decirlo así, mejor decirlo así, y la verdad es que fue una película divertida, y ya te digo que había un problema, pero casi prefiero tocarlo en, no sé si está luego la de Starship Troopers o una de estas, o la de Pearl Harbor. No lo sé. Bueno, seguimos. Ya te digo la anécdota de esto. Mira, Pearl Harbor. Esto fue una auténtica pesadilla. Gracias a, digamos, a Eduardo, esta película también es muy larga, constaba de 6 rollos de 35. También se hizo una especie de previa con una cinta de vídeo. Ahora los que estéis escuchando esto estaréis flipando porque probablemente ahora esto descarga de archivos y punto. Pero entonces te daban el material en cinta de vídeo. Bueno, te dan una cinta de vídeo en la cual era como siempre le llamaban preliminar. El preliminar además te lo daban, no te lo daban en color y que se viera muy bien, sino que continuamente pasaban rayas por delante de la pantalla. Volvemos a lo mismo del pirateo. Y luego, después del preliminar, te venía versión 1, versión 2. Esta tuvo hasta 6 versiones. Imaginaos lo que es hacer una traducción de una película de 3 horas y tenerla que modificar, añadir o cortar hasta 6 veces. Y las últimas en moviola. Recuerdo que en los estudios de sincronía, entonces, yo estaba, ya os digo, en la moviola, que era, digamos, el chiscón el que te metían con la moviola era tétrico. Y entonces, que ha llegado ya la versión 5 y tal, y venga a repasar rollos, y mientras, ya te digo, todo esto para evitar pirateos y cosas de estas, y mientras tú repasabas sobre la versión anterior, la otra versión entera. Y los actores, en el último día, recuerdo que acabamos a las 11 y pico de la noche, habiendo empezado a primera hora de la mañana, y solamente era repasando, no sé si 2 versiones. Y los actores esperando en la sala para que les llegase recién horneada la traducción de la versión. La verdad, era un estado de nervios, y porque de vez en cuando, pues, Eduardo Gutiérrez, el director, venía como a tranquilizar, porque es que, claro, yo sabía que estaban esperando el resultado. Claro, fíjate, por un lado estamos hablando de que precisamente el trabajo del traductor es muy solitario, pero estos proyectos en los que estamos hablando son películas en las que has tenido que estar en el campo de batalla realmente, has tenido que estar en la sala con los actores. Totalmente. Y yo siempre, los trabajos siempre los entregaba en mano y siempre me gustaba, porque de hecho por el mero trato humano he aprendido muchísimas cosas. No olvidemos, en aquella época no había escuelas de traducción para doblaje. De hecho, el grado de traductor-intérprete que solamente se impartía en la Universidad Autónoma de Barcelona, y no estaban todavía intentando luchar porque tuviera carácter universitario, pero no incluían en el programa nada sobre doblaje. Entonces, todo esto tenías que estar en contacto con, digamos, con gente de toda la vida, pues Eduardo Gutiérrez, José Luis Gil, el presidente de esta nuestra comunidad, y siempre sacabas algo en positivo. Y de hecho, la técnica, digamos, del ajuste la refiné bastante con esta gente. Vamos a hablar ahora de otra película que, si recuerdo bien, también dirigió Eduardo.
que Ah, es el sentido. sí, sí. Bueno, esta tiene, vamos a ver, a la hora de traducir, te enfrentas a, pues a eso, a unas imágenes y si tienes suerte, a un texto, al guión original escrito. Yo cuando empecé en esto de las traducciones, es como el meritoriaje, me tocaban todos los marrones, con perdón. Entonces, cada vez que había una palabra una película sin guión escrito, me la zumbaban a mí para que la sacase oído y cosas así. Bueno, con esta, había dos formas de enfocar una traducción según te la daban. Ver primero la película entera y luego ponerte a traducir, o bien, que era lo que yo hacía por impaciencia, que era traducir y luego vérmela entera y modificar cosas si veía que correspondía con relación al final de la película, por ejemplo. Con esta fue un pedazo de sorpresa que, claro, no voy a hacer spoiler a nadie, pero empecé a traducir y cuando llego al final y me doy cuenta de qué va, me la tuve casi que volver a ver desde el principio para realmente que diese, digamos, el sentido a las frases que se le tenía que dar dado el contexto de la... Porque el final, claro, pega una sorpresa tremenda. Y aquí, por ejemplo, como ejemplo de lo que os comento en cuanto al ajuste, la famosa frase de en ocasiones veo muertos, en el original es solamente I see dead people. El en ocasiones lo metes para poder ajustar las labiales. De hecho, yo lo que le pasé a Eduardo, y luego él, claro, él puso su toque. Yo lo que le pasé a Eduardo en el original era en ocasiones veo a los muertos. Y él quitó el a los, probablemente porque primero le gustaría más y segundo porque a lo mejor lo encajaba mejor para no tenerlo que decir más deprisa y tal. Pero fijaos de I see dead people, las dos P's de people son el veo, la V, y el muertos. Entonces, nuevas formas digamos, de ponerte en contacto con el director. Si os fijáis, una de las cosas, que yo por eso a lo mejor tardaba un poco más, porque yo siempre ponía notas del traductor, ofrecía, les decía si más literal o no, y por ejemplo en juegos de palabras o lo que fuera, les ponía a lo mejor 2 o 3 alternativas si era necesario. Entonces, eso le facilitaba mucho al director porque tachaba la que no le gustaba y a lo mejor dejaba la otra o la retocaba un poquito a su gusto. Y más o menos esto es una forma de que yo ponía entre corchetes cosas, nota del traductor. Aquí en este caso concreto no se ve, pero lo de yo ponía más literal, empieza a hacer frío. Hace frío. Eso porque entraría mejor en boca y porque sería más corto. Pero yo también ponía alter como alternativa en muchas ocasiones. Claro, tú ya dabas opciones para que el ajustador le resultase más fácil aproximarse a esa traducción que tú hacías. Así es, pero porque siempre, o sea, cuando me ponía con cualquier película, aunque fuera de lo peor, de lo que fueran a poner a la hora de la siesta en Antena 3, es que el resultado final era lo que me interesaba y con esto perdías mucho tiempo y de hecho perdías trabajo, o sea, perdías ingresos, porque a lo mejor en vez de traducir 3 películas, te traducías solo 2 porque te empleabas tiempo en darle más vueltas, ¿no? Pero es que era incapaz de entregar algo, o sea, que no me fuera a satisfacer mucho. Has nombrado hace un momento una película, creo que es Starship Troopers, ¿puede ser? Sí. Esta también, claro, esta también tiene su anécdota. A ver, la película también era de Disney,
pero era, bueno, yo desde que empecé a verla me resultó incoherente y me encanta la ciencia ficción, ¿eh? Soy un devorador de ciencia ficción, pero me pareció una película muy mala. El caso es que, bueno, también, en la época del pirateo, también me tocó hacer la última revisión en Moviola. Lo cachondo de esto es que hay un momento en que están desfilando los troopers estos, los soldados, y diciendo voces, bla, 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 y tal. Hasta para hacer que hubiera más gente, me sacaron de la moviola un momento y había actores por ahí y gente que, bueno, administrativos a lo mejor que estuvieron por ahí, para que fuéramos girando en torno al micrófono y haciendo alocuciones raras y tal, para que sonase más a multitud, ¿sabes? Y eso me hizo gracia, o sea, por eso recuerdo, esta película la recuerdo más por eso que por otra cosa, y por el hecho de que ya digo que el guión era un disparate, pero le tengo cariño por el hecho de haber estado, y además nos lo pasamos muy bien porque hacíamos el ganso, digamos, los actores y los que no éramos actores. Claro. Vamos a hablar ahora de otra película que yo creo que tiene otras anécdotas. Una película de culto entre los amantes del género manga, ¿verdad? Fijaos que es que esto me sorprendió muchísimo, porque bueno, fue un trabajo, a ver, la película tiene 2 canciones metidas, que también adapté yo. Una muy bonita, lo de que termina en Mononoke, no sufras más y no sé qué. Pero el guión, vamos a ver, la película, la imagen en original venía en japonés. Y venía en japonés, pero muy mal adaptada a las bocas de los muñecos. Entonces, a lo mejor empezaba la voz y el muñeco todavía tenía la boca cerrada, terminaba la voz y el muñeco seguía con la boca hablando, moviéndola. Bueno, claro, yo de japonés andaba un poco corto y sigo andando, pero te daban un guión en inglés. ¿Qué pasaba? Que las frases en japonés eran inmensamente largas y tú solo tenías el guión en inglés para saber qué decían y había veces que no sabías cuándo paraba o cuándo dejaba de hablar o cuándo no. Esto fue un trabajo de, vamos, ímprobo. Y me molesté también en pasar una versión muy adaptada al director. Curiosamente, siendo una película de manga y tal, que yo pensé, digo, esto no lo va a ver ni el califa. Pues curiosamente, efectivamente, como dice Nicolás, se convirtió en una película de culto y aparece una amiga al cabo de los años, bueno, al cabo de un par de años. Hoy he visto una película maravillosa, La princesa Mononoke. Yo no me lo podía creer, la verdad. Pero bueno, fue muy difícil porque tenías que alargar las frases. O sea, inventarte una forma larga de decir lo mismo, pero dándole como mucho rollo para que se ajustara. De hecho, está mucho mejor ajustada, no por mí, ya por el director. Creo que fue también Eduardo, no estoy muy seguro. Sí, fue Eduardo. Sí. Probando y fue él, sí. Sí, pues está muchísimo. Si os veis en la versión original y os veis la doblada, está muchísimo mejor la doblada en cuanto a bocas de los muñecos. Muchísimo mejor. Sí, se nota ahí la mano maestra también de las personas que participaron en ese. Ya te digo que nos reíamos, Eduardo y yo, le llamaba, porque a veces le ponía literalmente esto. Y luego, claro, a lo mejor era una cosa relativamente corta. Ayer bajé al valle. Y entonces, eso, el muñeco movía muchísimo la boca y en japonés era muy largo. Bla, 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 bla. Y entonces tenías que...
Ayer al viaje al Valle de la Tranquilidad con no sé qué tal. Bueno, o sea, tenías que ir alargando, alargando. Y nada, ya te digo esto, gracias pues eso, a la continua comunicación, pues lo sacamos y además no tardamos mucho en hacerlo. No, me había olvidado, porque es que mira, anteayer mi hija se empeñó en verla, la de la princesa Mononoke. Volvemos a lo mismo, por aquello que es de culto. Mi hija ahora tiene 22 años. Y estuvimos viéndola y de repente escuché las canciones, se me había olvidado que las había adaptado yo. Y de hecho lo miré, claro, y tengo la adaptación hecha también así con el papelito a lápiz y a todo eso. Pero vamos, se me había olvidado, fíjate. Sí, esas no tenía claro que las habías adaptado tú. Sí, sí. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Vamos a cambiar de tercio un momento. A los que nos estáis siguiendo, aprovechamos para deciros que podéis ir pensando si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, porque la última parte será una pequeña ronda de preguntas en el tiempo que tengamos disponible. En un momento en el que el debate de doblaje sí, doblaje no, está tan presente, ¿no? Bueno, pues nosotros, tú con nosotros también hemos tenido la iniciativa de alguna manera darle la importancia al doblaje que tiene. Y bueno, tú has participado en algunos talleres para alumnos de segundo de bachillerato junto con Eduardo Gutiérrez, de hecho, en los que habéis hablado sobre el doblaje. Entonces, te quería preguntar, ¿qué consideras que se puede aportar desde el doblaje a la enseñanza de idiomas, a unos alumnos de bachillerato, por ejemplo? Porque creo recordar, creo no, fueron talleres muy interesantes, además, para los chicos de esa edad. Mira, los chicos de esa edad suelen ser un tanto dispersos. O sea, vamos a ver, que es que están con las hormonas por los aires y tal. Recuerdo este taller, que además organizaste tú, como bien sabes. Lo recuerdo con un cariño y me lo pasé fenomenal. Y los chavales, oye, mostraban un interés inaudito, porque coger a ese grupo de adolescentes y mantener su atención no es tan fácil. Y aparte de que notas, porque bueno, a veces usaba la pizarra para poner ejemplos de juegos de palabras y tal, y notas que puede servirles para incrementar su atención o su interés por el idioma, que no es que es una cosa muy bonita y que no es solo por aprobarlo y que te va a servir para más cosas. Y fue muy interesante. Luego, por supuesto, a los chavales que les gustaba el cine estaban entusiasmados, pero a los que a lo mejor no les interesaba tanto la parte del inglés y de explicarles un poco las técnicas y demás, pues yo creo que se lo pasaron bien. Yo desde luego disfruté mucho. Sí, y perdona, volviendo a una pregunta que has hecho que está muy bien, lo de doblaje sí, doblaje no, que lo has metido al principio. Sinceramente, si todo el mundo fuera súper bilingüe, pues diría, bueno, ¿para qué? Pero, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo una serie sueca de estas de intriga y de crímenes y tal, pues chico, o me lo doblan o me ponen, claro, o me ponen subtítulos, pero los subtítulos están siempre limitados en el tiempo y en el espacio. Tantos caracteres, tantos segundos, y no puedes más. Yo soy partidario del doblaje, no solo porque haya dado de comer a bastante gente, sino porque creo que la mayoría de la gente no tiene un nivel en un idioma tan profundo como para estar fijándose bien en la imagen y luego o seguir subtítulos o lo que sea, o entenderlo todo. Claro, es que efectivamente hablamos muchas veces de que el doblaje frente al subtítulo es una distorsión del original, pero si nos ceñimos exclusivamente al texto, ¿tú qué consideras que supone una distorsión mayor del texto original? ¿Un texto para doblaje, un ajuste o un subtítulo? O depende también del caso, me imagino, ¿no?
Pues fíjate, en un subtítulo no puedes plasmar, o sea, vamos a ver, los subtítulos están siempre, pasa como en todo, siempre hay alguien que es súper listo y que dice, que ve un subtítulo y dice, han cortado la mitad, no ha dicho exactamente eso. Claro, es imposible, Pero tú, por ejemplo, es que yo me acuerdo en una serie llamada Padres Forzosos, fue la primera serie que traduje, que estaba para doblaje, en Technison. Y había un juego de palabras que decía una niña, decía el padre, I'm going to Seattle, me voy a Seattle. Pero Seattle decía, la niña lo interpretó como a ver a Atel. Y la niña respondía, do you like Atel better than me? ¿Te gusta más Atel que yo? Claro, ¿eso cómo lo pones en subtítulos? O sea, dirán, bueno, ¿y qué? En el doblaje yo lo varié. Ahí fue la primera vez que me atreví a meter una morcilla. Y entonces, en vez de a Seattle, le puse que se iba a Veracruz. Y la niña decía, ¿te gusta, te cae mejor Cruz que yo? Por ver a Cruz. Bueno, pues hay cosas que el doblaje salva mejor y hay otras cosas que el subtítulo, pero siempre con las limitaciones de tiempo y espacio. Claro, efectivamente. Bueno, Ángel, ha sido interesante todo lo que nos has contado. Vamos a dar paso por si hay alguien que quiera aprovechar a hacer alguna pregunta. Efectivamente, Full House, me comenta Inmaculada Ortiz. Sí, es verdad. Así era el original. Que ahora lo ven en inglés. Pues a mí me resultó entrañable porque era la primera serie que traducía, que me daban entera para mí y no trabajos de meritorio. Y además las series tenían una cosa muy buena y es que te asegurabas que tenías trabajo durante mucho tiempo. Claro. Claudia León parece que nos está escribiendo una pregunta. Y Elba también. Bueno, mientras escribís os cuento una pequeñísima anécdota de José Luis Gil, ya os digo que es el presidente de nuestra comunidad. Una vez me lo encontré en una cafetería de un estudio y estuvimos hablando y tal, nos conocíamos bien y habíamos hecho Tarzán juntos de Disney. Y una anécdota, me dice Ángel, cada vez me viene más gente diciendo que tienen un hijo o una hija que habla inglés estupendísimamente, que ha estado 6 meses en Londres y tal. Dice, yo siempre les digo lo mismo, vale, o sea, de inglés anda bien, pero ¿qué tal anda de español? Y esa es de las cosas que a la hora del doblaje cuenta también mucho, que el saberte expresar bien y el hacer... Bueno, o sea, simplemente era por meter la anecdotilla. A ver, me dicen ahora, a ver. Elba. Dice Elba, ¿qué te refieres exactamente cuando hablas de moviola? Creo que nunca había oído ese término al hablar de doblaje. Claro, mira, las películas de cine van en cintas, en rodillos, en rollos. Claro, tú para traducir no vas a tener un proyeccionista que te lo ponga en la pantalla de cine y decirle para, retrocede. Las moviolas son unos instrumentos donde se ponen los rollos de película y va pasando por un lector óptico y tú lo ves como si fuera en una tele de mala calidad. Puedes jugar con una palanca para adelante, para atrás, y las moviolas también es lo que usan los montadores, porque claro, una película a lo mejor han grabado 5 horas de película. Entonces, a la hora de que el director lo monte, cortan y están los montadores haciendo ese trabajo, cuando se graba en 35 milímetros. Es como una mesa
para ver películas que en realidad se deberían ver con un proyector de cine. A ver, ¿podrías contarme un poco sobre los derechos de autor de doblaje? Es que no me ha quedado muy claro. La verdad es que no conozco mucho el mundo del doblaje, así terminé la carrera. No ando tras audiovisual, aunque me encantaría. Mira, cuando traducís una película, hay dos personas dentro del mundo del doblaje que tienen derecho a cobrar como derechos de autor. Uno es el director y ajustador y otra es el traductor. Claro, en mucha menor cuantía, ¿vale? El traductor. Entonces tú, imagínate que has traducido una película, la han puesto en el cine. Tú la tienes que registrar en la SGAE, ¿vale? En la Sociedad General de Autores de España. Entonces, saben que es tuyo. Sobre el taquillaje que recauda esa película, tú tienes un porcentaje pequeñito, muy pequeñito. Pero, por ejemplo, te lleva sorpresas. Yo traduje American Beauty, así dicho en castizo, y como le dieron un Oscar, de repente todo el mundo se fue a verla. Pues te puedo decir que más o menos al cabo del tiempo cobré casi 10 veces más por derechos de autor que por traducirlo. Y luego cada vez que las pasan en la tele también te dan un poquito. Claro, eso es mucho menos, es mucho menos. Ya te digo, tienes un porcentajillo sobre el tema. Pero te tienes que hacer socio de la SGAE, eso es gratis, es solo ir y apuntarte. Y ellos te gestionan todo. Cada vez que te gestionan las recaudaciones, te gestionan las veces que lo han puesto por la tele, todo. Tenemos una pregunta anterior de Inmaculada que se nos había quedado en el tintero. Pues hay 9 capítulos, entiendo que de Full House, ¿no? Sí. A ver, ahí no... Sí, la pregunta es... Ahora hay nuevos capítulos 20 años después. ¿La doblan también? No, yo creo que es el mismo doblaje, que se hizo entonces. Yo todavía no peinaba canas, pero como ya estaba, se doblaban muchas cosas en aquella época porque venían en el español neutro ese que hacían en Puerto Rico o en México, dependía, pero las que ya estaban dobladas, las que ya están dobladas en español castellano, esas ya no las redoblan, Además, que ya se gastaron el dinero en ello y no se lo van a volver a gastar. Vale, hay una respuesta de Claudia. Claro, Claudia nos cuenta que es de Latinoamérica, con lo cual allí no es la SGAE, me imagino que dependerá de cada país, claro. Depende de tu país. A mí, vamos a ver, a mí me sorprendió una vez con esto de los derechos de autor que me mandaron un pequeño pago, te hace un listado la SGAE, y que habían pagado desde Francia. Digo, bueno, ¿y esto? Y era porque en el Instituto Cervantes habían pasado una serie de películas y una de ellas era mía. Yo no lo sé, por un raro motivo, aquí no se ponen películas dobladas en Latinoamérica, y creo que allí, no estoy muy seguro, pero tampoco gusta mucho el doblaje castellano porque suena demasiado tosco. Entonces, si tú trabajas en Latinoamérica, allí tendréis la sociedad de autores correspondiente al país del que seas. Pero incluso si eso se proyecta en otro país, también esa sociedad se encarga de recaudarte. Elba nos está formulando otra pregunta, parece. Claro, tenemos gente de distintos países conectada, pero no sabemos exactamente de dónde es todo el mundo. Algunos sí sabemos que estáis aquí porque ya os conocemos, pero a otros no. Pues la verdad es que es una maravilla el poderse comunicar de ese modo con otro continente incluso. A ver, decidir el título de la película serie, ¿crees que es una causa perdida? ¿Te hacen caso? No. Por supuesto que no. No te hacen ningún caso. O sea, ya te digo que con algo tan sencillo como Armagedón y no me hicieron caso,
Pues imagínate cuando se inventan, sabéis que hay títulos que son totalmente, o sea, que no tienen nada que ver con el original, pero porque a la distribuidora le parece que va a sonar más comercial. O sea, el traductor lo único que cuando entrega la película es poner lo que significa el título original, o sea, traducirlo, y si es porque sea algún juego de palabras, expresar que es un juego de palabras que significa a la vez esto y esto otro. Y ya los distribuidores son los que se encargan de poner los títulos que le interesan. ¿Qué criterios hay para decidir si una canción se dobla o solo se subtitula? Pues criterios económicos. Si solo se subtitula, sale muchísimo más barato. Si se dobla, o sea, si se adapta, el trabajo del adaptador está de hecho, está mejor pagado que el de traductor, pero claro, también a lo mejor hay que meter el sueldo de los cantantes, porque no todos los actores saben cantar. Y, o sea, es un criterio económico solamente. Alicia Díaz también está formulando una pregunta. Nos contesta Irene si es porque tenga que ver con la trama o no. O sea, no suele tener que ver con la trama. Mira, si lo hace un grande, si os dais cuenta, Disney, por ejemplo, que es un grande, el más grande diría ahora mismo, eso no tiene problema de presupuesto. Y es más, siempre las adaptan, siempre. ¿Por qué? Porque es que luego los niños la van a cantar y luego van a vender discos. Y van a... O sea, el tema está en películas o yo qué sé, o dibujos animados que no sean para un grande. Normalmente pues pueden evitarse los gastos y películas que a lo mejor vayan a ir directamente a una plataforma digital, eso no creo, vamos, no creo que las vayan a doblar mucho. No lo sé. O sea, ya te digo, normalmente es una cuestión de, lo decide el cliente que va a llevar esa película, el distribuidor que lleva esa película a un estudio y el estudio le da presupuesto. Oye, esto con subtitulado te cuesta tanto, esto adaptado te cuesta tanto. Y el cliente decide. Es por pelas. Tenemos una pregunta de Alicia Díaz. ¿Algún consejo para los que empezamos nuestra andadura como traductores audiovisuales para recibir nuestros primeros encargos? Vale. Yo hace bastante que dejé el mundo este del doblaje, porque me dedico a otra cosa. Pero, bueno, siempre me dedicaba a esta otra cosa, pero esta vez ya, pues ya me dedico entero a esta otra cosa. Yo lo que haría, esto suena decir, bueno, me tomas por un pringao, o una pringada en este caso. De verdad, como única medida que se me ocurriría, porque claro, puedes no conocer a nadie. Yo es que llegué por mucha casualidad. Bueno, te contesto. Yo sé lo que haría, me iría a varios estudios de doblaje y les diría que les haces una traducción gratis. O sea, básicamente. Y en esa traducción te esmeras. Te esmeras. Y si ven que lo haces bien, te vuelven a llamar. Yo es que llegué por casualidad, yo no hice eso. Yo trabajaba de intérprete para una distribuidora, que íbamos al Festival de Cannes a comprar películas, a Milán, y por ahorrarse dinero, la distribuidora, que por eso os digo lo del dinero, pues una vez al estudio le dijo, oye, ¿y si te doy la película ya traducida, cuánto me ahorro? Y el estudio se lo dijo y entonces como me tenían ahí en plantilla, pues dijeron, pues venga, traduce la película. Se llamaba Infierno en el Ártico, era un infierno de película realmente. Pero al estudio le gustó mucho porque yo ya aplicaba criterios de sensatez, o sea, de un poco de ajuste. Y ya me llamaron directamente del estudio para darme películas. Por eso te digo que
te digo, Alicia, que probablemente sería buena idea porque ellos no van a perder nada. Es más, a lo mejor te dan, bueno, seguro, te van a dar o un episodio o lo que sea de algo que ya está doblado. O sea, no van a darte a ti la traducción, ni a ti ni a nadie que no conozcan, para jugarse con eso. O sea, tú dices que se lo hacen gratis y, oye, que te lo revisen y si les gusta, claro, a lo mejor en un estudio gusta y en otro no. Por eso a lo mejor te tienes que recorrer unos cuantos. Yo así empezaría. Sí, de alguna manera es dar a conocer el trabajo de uno, efectivamente. Efectivamente. Y no vale nada, no, o sea, hombre, queda bien en el currículum, porque todos tendréis ahí unos estudios muy avanzados de traducción y adaptación y todo, o sea, pero realmente, mira, yo era ingeniero de teleco, no tenía, hablaba inglés porque me había criado allí hasta los 12 años, pero yo no tenía ni un título de nada, o sea, tenéis que echar el resto en las muestras que presentéis, yo creo. Bueno, muchas gracias, Ángel. Hemos llegado al final del encuentro. Aprovechamos para deciros que, bueno, el domingo algunos estáis apuntados. Tendremos un encuentro con Sol Pilas, que es una cantante, es cantante de muchas cosas, pero también muy especializada en doblaje. A partir de esta semana tendremos, en principio, 2 encuentros semanales. La idea es ir alternando encuentros con traductores y con cantantes. Ángel, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias, tu conocimiento. Muchas gracias a todos los que habéis estado presentes y os iremos informando de nuevos encuentros. Podéis escribirnos con cualquier duda que tengáis. Oye, muchas gracias a ti, Nicolás, por esta organización tan buena de ideas fabulosas y muchísimas gracias a los asistentes, bueno, a los interlocutores, porque es realmente bonito ver que participáis y me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien, francamente. Muchas gracias. Bueno, algunos, como os decía, volveréis a estar en comunicación con Ángel en el curso y, bueno, y más adelante en nuestro evento anual de doblaje, del que algunos ya estáis informados y del que os informaremos a los otros. Es un encuentro en el que reunimos a profesionales de todas las áreas, traductores, directores de doblaje. Ángel también nos acompañará, como ya lleva haciendo pues por 4 ediciones, me parece. Así que Así es, un placer, además, ver las caras de la gente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángel. Un saludo. A vosotros, un saludo. Hasta luego.